Lady Muerte, una de las francotiradoras más letales de la Segunda Guerra Mundial, nacida el 12 de julio de 1916. Pavlichenko fue una de las primeras generaciones que vivió la Unión Soviética prácticamente desde su nacimiento. Su infancia transcurrió en una pequeña localidad ucraniana, donde asistió a la escuela y empezó a mostrar una gran competitividad en actividades físicas, en particular cuando se enfrentaba a los chicos de su edad. Desde pequeña quiso demostrar que las chicas podían hacerlo igual o mejor que ellos. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. En 1930, la familia decidió trasladarse a Kiev, la actual capital de Ucrania. Con 14 años, Lyudmila empezó a trabajar en el Arsenal Factory, una fábrica histórica de producción y reparación de armamento del Ejército Rojo. La propia empresa ofrecía opciones de ocio a sus trabajadores y, tras dejar el curso de aviación, Pavlichenko optó por formarse en un club de tiro, su primer contacto con las armas. De él salió con la insignia de tirador de Borisholov, un certificado de los conocimientos y la preparación adquiridos que incluían formación en otras habilidades del ámbito militar. Al mismo tiempo que trabajaba, Lyudmila Pavlichenko terminó la secundaria y se matriculó en la Universidad de Kiev para cursar la carrera de Historia con la intención de convertirse en maestra. Justo había aceptado un trabajo en la biblioteca de Odessa que le permitiría terminar su tesis cuando en junio de 1941 Hitler lanzó las primeras ofensivas de la Operación Barbarroja durante la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi pretendía seguir su imparable avance por el territorio soviético. Inmediatamente se presentó como voluntaria para ingresar en el ejército y parece ser que el hecho de ser mujer le puso los primeros obstáculos. Sin embargo, la insistencia de Pavlichenko hizo que el oficial de reclutamiento comprobara sus credenciales, tras lo cual fue admitida y destinada a la 25ª División de Fusileros del Ejército Rojo como francotiradora. No fue la única. Alrededor de 2.000 mujeres desempeñaron el mismo rol en las tropas soviéticas, aunque solo 500 de ellas sobrevivieron a la guerra y solo Lyudmila alcanzó el récord por el que sería recordada. Uno de los puntos calientes de la ofensiva alemana fue el tramo sur de la frontera rusa señalado por el río Prut, actualmente línea fronteriza de Rumania. Allí fue enviada su unidad que, tras de resistir los primeros envites, se vio obligada a retirarse hasta Odessa, donde Lyudmila participó en su primer batalla. Fue herida a los 10 días de combate y evacuada al hospital, donde se recuperó para volver a reincorporarse. Al regresar al frente, había sido ascendida a cabo y al término del asedio de la ciudad, aunque la deshecha soviética era una realidad, Pavlichenko había causado 187 bajas al enemigo. Su nombre empezaba a convertirse en una leyenda. Durante el verano de 1941, la fuerza con la que los alemanes empujaban la frontera soviética hacia el este parecía imparable. En el frente sur, la retirada de Odessa no se detuvo hasta llegar a la península de Crimea, y en octubre de 1941 las tropas rusas se atrincheraron en Sebastopol, dispuestas a resistir el asedio nazi. La estratégica ciudad, situada en la mitad del Mar Negro, se convirtió en el escenario de una lucha que se alargaría 8 meses. Sebastopol también cayó, pero Lyudmila Pavlichenko terminó esta batalla convertida definitivamente en un mito. Fue ascendida de nuevo y puesta al cargo de un pelotón de francotiradores que ella misma debía escoger y preparar. Mientras el número de enemigos abatidos por ella aumentaba, sus misiones se volvían más arriesgadas. A veces debía contraatacar el fuego enemigo de un francotirador y se vio inmersa en duelos directos. En una ocasión, pasó 3 días enfrentada a un francotirador alemán al que finalmente también abatió. Fue herida por fuego de mortero en junio de 1942 en Sebastopol y trasladada al hospital para recuperarse. A esas alturas, Lyudmila era ampliamente conocida también en las filas nazis, por lo que se convirtió en un objetivo militar y empezó a ser apodada como Lady Death por la prensa extranjera.
No era para menos, ya que después de menos de 2 años en activo dejaba tras ella 309 enemigos abatidos, entre ellos 36 francotiradores. Era oficialmente una heroína. Las autoridades soviéticas se dieron cuenta de la importancia de su figura. Por un lado, no podían permitirse que fuera abatida para no dañar la moral de las tropas. Y por el otro, se habían dado cuenta del potencial que tenía su trayectoria. De modo que fue retirada de la primera línea de guerra para desempeñar otra misión muy importante para la Unión Soviética: la propaganda. Condecorada con la Orden de Lenin, Lyudmila Pavlichenko se unió a una delegación rusa que viajó por Estados Unidos y Canadá. El objetivo era presionar a ambos gobiernos y conseguir su apoyo para que atacaran a las fuerzas alemanas, abriendo así un segundo frente en Europa. La Unión Soviética necesitaba aliviar la carga de combatir a solas a Hitler, y de ese modo ella y sus 2 acompañantes, el secretario de la Juventud Comunista y el francotirador Vladimir Chernivtsev, se convirtieron en los primeros ciudadanos soviéticos en ser recibidos por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, en la Casa Blanca. En Estados Unidos tuvo amistad con la primera dama Eleanor Roosevelt, quien la convenció para llevar a cabo una gira por el país durante el verano de 1942 para dar a conocer sus experiencias como mujer en la guerra. Aunque no fue tarea fácil, Pavlichenko apenas hablaba inglés. Fue capaz de ponerse delante de audiencias multitudinarias y dar discursos que a menudo acababan vitoreados por el público. La prensa norteamericana se hizo eco de su trayectoria. Sin embargo, poco acostumbrados a ver una mujer en uniforme y con una gran experiencia en combate, durante las ruedas de prensa los periodistas hicieron preguntas y comentarios sobre su vestuario, el maquillaje y otras cuestiones sin relación alguna con sus proezas bélicas. Respondió con aplomo a los comentarios fuera de lugar e hizo el trabajo que le había sido encomendado. Su gira causó una fuerte impresión en la opinión pública americana, pero no fue suficiente para convencer a las administraciones de la necesidad de implicarse más en el conflicto. Todavía habrían de pasar 2 años hasta el despliegue de la Operación Overlord, el desembarco en la Normandía en junio de 1944. De vuelta a su país, fue condecorada de nuevo como heroína de la Unión Soviética, una de las mayores distinciones militares, y a pesar de que nunca regresó al frente, siguió vinculada al ejército dando formación a cientos de futuros francotiradores hasta el final de la guerra. A partir de 1945, terminó su carrera universitaria y se desempeñó en diversos trabajos vinculados a la Armada y al Ejército. Como muchos otros veteranos de guerra, Lyudmila sufrió las consecuencias de haber participado en un cruel acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial. Hacia el final de su vida sufrió un trastorno de estrés postraumático y depresión, falleciendo el 10 de octubre de 1974 a causa de un derrame cerebral, con solo 58 años. Esta fue un poco de la historia de Lyudmila Pavlichenko. Si quieres que siga con la serie de francotiradores y conocer a los más legendarios de la historia, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.